Todos en ese pueblo tenían dinero, menos él. Esta historia no empieza con alguien rico, ni con alguien inteligente, ni siquiera con alguien con suerte. Empieza con un muchacho pobre, pero pobre de verdad, de esos que no tienen ni para equivocarse. Hace muchos años, en un pequeño pueblo al norte de México, donde el viento levantaba el polvo de las calles y el sol caía fuerte sobre los techos de lámina, vivía un muchacho. Tendría unos 17 años, flaco, callado, siempre con la misma camisa gastada y unos zapatos que ya no eran zapatos, eran pura costumbre. Vivía con su madre, una mujer cansada, de esas que no se quejan, pero que el cuerpo ya no les da más. El padre no estaba. Se había ido años atrás, como se van algunos, sin despedirse. En ese pueblo, la mayoría de hombres tenía algo de dinero. Unos tenían tierras, otros ganado, otros pequeños negocios. No eran ricos, pero tenían con qué moverse. Podían comprar, vender, invertir. Podían intentar. Pero el muchacho, no. Él no tenía nada. Ni tierra, ni animales, ni herramientas, ni contactos. Nada. Y eso, al inicio, parecía una condena. Porque cuando no tienes dinero, todos te dicen lo mismo. Trabaja duro y ahorra. Pero, ¿cómo ahorras si no tienes ni para empezar? El muchacho lo intentó. Trabajó cargando sacos, ayudando en el campo, limpiando corrales. Le pagaban poco. A veces con comida. A veces con promesas. Y aunque trabajaba todo el día, seguía igual. Un día, mientras caminaba por el pueblo, vio algo que no olvidaría. Un hombre, sentado afuera de su tienda, vendiendo herramientas. No las hacía, no las usaba, solo las vendía. La gente llegaba, preguntaba, pagaba y se iba. Y el hombre solo cobraba. Ese día el muchacho entendió algo pequeño, pero poderoso. El dinero no siempre está en hacer, a veces está en conectar. Pero había un problema. Para vender, necesitabas comprar primero, y él no tenía dinero. Ahí es donde la mayoría se rinde. Ahí es donde dicen, no se puede. Pero él no. Porque cuando no tienes dinero, te queda una sola opción, pensar diferente. Esa noche, no durmió. Se quedó mirando el techo de lámina, escuchando el viento, pensando. Y al día siguiente, hizo algo raro. Fue casa por casa, tocaba puertas, la gente abría y lo miraba con desconfianza. ¿Qué quieres? Y él decía algo simple. Estoy buscando herramientas viejas, cosas que ya no usen, si quieren venderlas. Muchos se rieron, otros lo ignoraron, pero algunos sí tenían cosas guardadas, oxidadas, olvidadas, arrumbadas, y como ya no las usaban, se las daban baratas, muy baratas. El muchacho no tenía dinero, así que hacía algo más. Decía, no tengo para pagar ahora, pero puedo vendértelo después y te doy una parte. Algunos aceptaban, otros no. Pero poco a poco, empezó a juntar cosas. No eran nuevas, no eran bonitas, pero funcionaban. Después, se fue al centro del pueblo y empezó a venderlas. No gritaba, no insistía, solo las ponía y esperaba. Y algo curioso pasó. Las personas compraban, porque eran más baratas, porque alguien las necesitaba, porque siempre hay alguien buscando algo. Ese día ganó sus primeras monedas. Poco, muy poco. Pero por primera vez no había trabajado con el cuerpo, había trabajado con la cabeza. Y eso lo cambió todo. Pasaron los días, luego semanas. El muchacho empezó a entender mejor. No compraba cosas, buscaba problemas. Si alguien necesitaba una pala, él la conseguía. Si alguien buscaba una cuerda, él la encontraba. No tenía dinero, pero tenía algo más importante. Atención. Miraba, escuchaba, aprendía. Mientras los demás usaban dinero, él usaba información. Y así empezó a crecer. Lento, silencioso, sin que nadie se diera cuenta. Los hombres del pueblo seguían haciendo lo mismo.
Compraban caro, vendían caro, perdían a veces, pero el muchacho no tenía nada que perder. Y eso era su ventaja, porque cuando no tienes dinero, no te puedes dar el lujo de equivocarte. Tienes que observar más, pensar más, esperar más. Y eso te vuelve peligroso. Un día, un hombre del pueblo quebró. Tenía muchas cosas, pero necesitaba dinero rápido. Y el muchacho vio la oportunidad. No tenía dinero, pero tenía algo mejor. Clientes. Sabía quién necesitaba qué. Sabía quién compraría. Entonces habló con el hombre y le dijo: «No te compro, pero te consigo compradores». Y lo hizo. En pocos días vendió todo y se llevó una comisión. Más dinero del que había visto en su vida. Ese fue el punto. Ahí dejó de ser el muchacho pobre y se convirtió en algo más. Se convirtió en alguien que entendía el dinero. Pasaron los años. Ya no caminaba con zapatos rotos. Ya no usaba la misma camisa. Pero seguía siendo el mismo. Observador. Callado. Paciente. Nunca se volvió el más fuerte. Ni el más inteligente. Ni el más rápido. Solo se volvió el que pensaba mejor. Y mientras todos tenían dinero, pero no sabían usarlo. Él no tenía dinero al inicio, pero aprendió a crearlo.